Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Queridos amigos que no te la cuenten, aquí una vez más con la catequesis para bárbaros, clase número 28. ¿m? Falta muy poquito para terminar. No solamente para terminar, sino incluso para aquellos que quieran ver cómo anduvieron con la catequesis, hacer también un pequeño análisis, un pequeño examen. Espero que se vaya escuchando bien. Estimo que sí, muy bien, perfecto. Bueno, para comenzar vamos a hacer como siempre una pequeña oración al Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que nos ilumine, que nos ayude a realmente a comprender esto que vamos a escuchar ahora, que es de los últimos sacramentos que estamos viendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, nos encontramos con la clase 28 de Catequesis para Bárbaros. Hemos venido viendo los sacramentos, el sacramento bautismo, el primero y principal de los sacramentos. Hemos visto también la confirmación, hemos visto también después la comunión, la Santa Misa, la confesión, aquel modo en que Dios nuestro Señor se digna ir purificándonos de nuestros pecados aquí en esta tierra. Y ahora toca ver puntualmente el sacramento del orden sagrado y de la unción de los enfermos, o también llamada la extremunción. Un sacramento, este último que recién mencioné, de los quizás de los más desconocidos, cuando a veces uno ha visto, alguna vez seguramente un bautismo, habrá ido al bautismo de un familiar, de un bebé, también se habrá encontrado alguna vez quizás con la posibilidad de ir a una primera comunión, de ir a una confirmación también, ¿por qué no? Pero cuando llega el momento de preguntarle a alguien si estuvo alguna vez presente en estos dos sacramentos en realidad, el de la unción de los enfermos o extremaunción y el del orden sagrado, creo que son sacramentos que la mayoría de la gente no conoce o nunca estuvo presente, ¿no? A un matrimonio uno quizás ha ido seguramente, pero a la unción de los enfermos quizás no. Y mucho menos quizás al orden sagrado, a la ordenación sacerdotal. Bueno, vamos por partes entonces. Comenzamos con el primero, sacramento de la unción de los enfermos, o también llamada, por cierto, antiguamente se llamaba así, extrema unción, por esto que vamos a ver ahora nosotros, que puntualmente es porque es un sacramento para los enfermos, para los que están ya, no solamente para los que están a punto de morirse, por eso a veces la extrema unción, ¿no? Sino también para que incluso aquellos enfermos que se encuentran con alguna dolencia física puedan ser sanados, como vamos a ver enseguida ahora, si esto es en orden a un bien espiritual. Siempre acuérdense, cuando uno pide a Dios nuestro Señor que nos conceda una gracia, especialmente una gracia a nivel temporal, una novia, un trabajo, una sanación corporal, siempre uno debe pedirla, como todas las cosas, si son en vistas de mi sanación espiritual, porque ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, casarme si me termino condenando? ¿De qué me sirve a mí conseguir un trabajo si resulta que este trabajo después me va a llevar a alejarme de Dios? ¿De qué me sirve a mí también, esto hay que decirlo, la salud del cuerpo si eso después me lleva a la enfermedad del alma? O me lleva a que yo no esté viviendo en gracia de Dios. Bien. Unción de los enfermos o extrema unción. Vamos entonces por parte. ¿Qué es esto de la unción de los enfermos? O también extrema unción es una medicina especial, se nos dice en el catecismo, es como un tónico para el alma, le decimos a los chicos. En verdad, te digo, dijo nuestro Señor a San Dimas, el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es como que le dio ahí la unción a último momento. Cuando el cuerpo está enfermo, el alma se hace más difícil de lo normal amar a Dios y aceptar su voluntad. ¿Por qué? Cuando yo
estoy enfermo, el alma como que a veces se quiere como renegar de por qué me está pasando esto, ¿no? Para ingresar al cielo, el amor del alma debe ser perfecto. Por lo tanto, este sacramento de la unción de los enfermos nos prepara para esto, sanando la propia debilidad, flojedad de amor a Dios que existe aún después de que las heridas del pecado han sido sanadas. Por eso en el catecismo se nos dice, vamos a la pregunta, ¿qué es la unción de los enfermos o extremaunción? Y es el sacramento que por medio de la unción con el sagrado óleo, la unción de los enfermos, es administrado por el sacerdote y por medio de su oración de la salud y fortaleza para el alma, da la salud y fortaleza para el alma y a veces también para el cuerpo, cuando estamos en peligro de muerte a causa de una enfermedad por accidente o también por ancianidad. ¿De dónde surge todo esto? Entonces me puede traer la salvación del cuerpo si son vistas del alma y me trae la salud del alma. Vamos a ver el texto de la Sagrada Escritura, puntualmente a la famosa carta del apóstol Santiago, Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice así el apóstol Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga venir a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. Y la oración hecha con fe salvará al enfermo y lo levantará el Señor. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Un texto importante del apóstol Santiago, ¿no? Capítulo 5, versículo 14. Ya el apóstol Santiago, y esto se encuentra después en la Didaché, en los primeros escritos de los padres de la iglesia, nos hablan de que existe ya desde la Sagrada Escritura y desde la Sagrada Tradición, ¿no?, esta práctica, este sacramento, un signo sagrado de la gracia, que hace a la sanación espiritual y corporal si es necesaria para el alma. Bien, ¿quiénes pueden recibir la extremaunción? ¿Cómo se hace? Dijimos, muy sencillo, se va tocando, por las dudas voy hablando. Más adelante capaz que lo voy a repetir, pero el sacerdote va tocando los sentidos. Es muy lindo en la liturgia tradicional, que yo lo hago habitualmente así. El sacerdote va tocando los 5 sentidos, ¿no? ¿Con qué? Con un óleo. Uno de los 3 óleos que se consagran en Semana Santa, en la misa crismal, por lo de los óleos, el obispo siempre en Semana Santa consagra, mejor dicho, el óleo de los catecúmenos, el santo crisma, y el óleo de los enfermos, ¿no? Bien, va haciendo una oración al Espíritu Santo puntualmente consagrando, y eso se lo entregan a los sacerdotes, y el sacerdote entonces cuando va a un hospital o a la casa de una familia o en la misma iglesia, cuando a veces yo he hecho la unción de los enfermos en la misma iglesia, va ungiendo. ¿Y qué dice el sacerdote? Es muy hermoso, al menos en lo que yo reconozco. Recuerdo ahora de memoria que hago, lo hago muchas veces de modo habitual, ¿no? El sacerdote va ungiendo los 5 sentidos, ¿no?, los ojos, la nariz, el tacto, las manos, la boca, y dice algo así, lo estoy traduciendo al español: por esta santa unción y por su piadosa misericordia te perdona Dios los pecados cometidos con la vista, ¿no? Por esta santa unción y por su piadosa misericordia te perdona Dios los pecados cometidos con la boca, con el tacto, ¿no? Y también incluso, yo lo he hecho hasta en los pasos, con los pasos que por donde estuviste, ¿no? ¿Quiénes pueden recibir la extremaunción, este sacramento, hermoso sacramento? Ahora voy a decir una cosa que a veces sucede con algunos católicos. Em, ¿Quiénes lo pueden recibir? Los pueden recibir todos los católicos que tienen uso de razón, por lo tanto un bebé no puede ser, y que están en peligro de muerte a causa de la enfermedad o por un accidente o por ancianidad y quieren recibir la extremaunción o unción de los enfermos. Quiere decir esto que no es solamente para aquellos que son moribundos, que están a punto de morirse. Y acá voy al punto que algunos católicos cometen un error. A veces algunos católicos creen, o diría que muchos más que algunos, que la unción de los enfermos es para cuando ya está por morirse. Llaman al cura, está por morirse. Y mucha gente, lo que sucede a veces es que evita llamar al sacerdote cuando la persona está mal, para que el enfermo no se asuste. Y es todo lo contrario.
Es una gran obra apostólica el poder llamar al sacerdote para que dé la unción de los enfermos a un anciano o a un joven que está mal realmente, porque si no estamos privándolo de un sacramento, no de una oracioncita sino más, de un sacramento, tan sacramento como la confesión, como la comunión, como la confirmación. Por lo tanto, además, cuando habitualmente el cura da la unción de los enfermos, habitualmente también lleva la comunión, además, hasta se da la posibilidad de confesar también, ¿no? Entonces, es una enorme suavidad para el alma. Es un sacramento. Por lo tanto, si a ustedes alguna vez les toca estar cerca de una persona que está con una enfermedad que puede ser compleja, o una operación, por ejemplo, una cosa buena es que llamen al cura. Pero no porque se vaya a morir. De hecho, yo les voy a contar alguna cosa. Más de una vez yo he visto, o me ha pasado a mí, esto nunca lo cuento, de haber dado la unción de los enfermos, haber impuesto las manos sobre algún enfermo y haber rezado al Señor, haber ungido con el óleo de los enfermos y que esa persona se sane o se cure. El único que hace milagros es el Señor, ¿no? Pero muchas veces se utiliza de los sacramentos para hacer un milagro. ¿Mm? ¿Quiénes pueden recibir la unción de los enfermos entonces? Todos los católicos que tienen uso de razón y que estén en peligro de muerte a causa de la enfermedad por accidente o por sanidad pueden recibir y quieren recibir la unción. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la extremaunción o unción de los enfermos? Los efectos del sacramento son, en primer lugar, aumento de la gracia santificante. Recordemos, ¿no?, que la gracia puede disminuir o puede aumentar. El sacramento hace que aumente de modo habitual la gracia en mí, la vida del alma, la vida de Dios en el alma. Segundo lugar, bienestar en la enfermedad y fortaleza en la tentación. ¿Qué tentación? En la tentación que yo tengo cuando estoy enfermo. Cuando estoy enfermo, uno habitualmente está mal, está triste, está, como decimos, se emperra, como decimos acá en mi patria, ¿no? Se enoja, a veces se enoja con Dios. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué tengo que estar así? Bueno, por lo tanto, el sacramento es un, como decía el Padre Pío, ¿no?, en su hospital, un solievo. ¿No? Es una especie de tranquilizante de sufrimiento. Tercer lugar, efecto, preparación para la entrada al cielo por medio de la remisión de los pecados veniales y limpieza del alma de las impurezas que quedan del pecado. La unción de los enfermos me borra los pecados veniales. Por eso es que es bueno recibirlo. Y aparte, me prepara para el cielo. Aquella persona que no le da la posibilidad a un enfermo de recibir los sacramentos, pudiendo hacerlo, es un criminal, es un miserable. ¿Por qué? Porque le estoy privando de lo más importante, que es de Jesucristo mismo, de la gracia de Dios que viene por los sacramentos. Lo digo porque a veces, reitero, a veces más bien quizás por ignorancia más que por otra cosa, algunos terminan diciendo, no, mejor que no venga el cura porque se va a ¿cómo se llama? A asustar. Bueno, todo lo contrario. Bien, ¿cuáles son los efectos del sacramento? Dijimos primero, segundo, tercero. Cuarto, salud al cuerpo cuando conviene al alma. ¿Qué quiere decir con esto? Que si le conviene al alma entonces sanarse, va a sanar por medio del sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Quinto efecto, nos une a la pasión de Cristo. El mismo sacramento de la unción, como decía el apóstol Santiago, ¿no?, hecha por medio de los presbíteros, ¿no?, la imposición de las manos, la unción con el óleo, nos une a aquel Señor nuestro Jesucristo que murió y padeció por nosotros, y por medio de su muerte nos redimió, nos salvó. Eso es importante, ¿no? La muerte, el dolor, tienen un sentido salvífico, ¿no? Siempre recomiendo para ese tema, el tema sobre el dolor, el tema sobre todo la pedagogía de ese dolor inocente, como se dice, el libro de don Carlo Gnocchi. Don Carlo Gnocchi, La pedagogía del dolor inocente. Se encuentra disponible fácilmente en internet. El sacramento de la unción produce un aumento de la vida divina dentro de nosotros.
San Pablo escribe, aunque nuestro hombre exterior vaya decayendo, estamos siendo más viejos, se nos sacan las canas, nos pongamos más débiles físicamente, el hombre interior se renueva cada día. 2 Corintios 4:16. Y el bienestar viene gracias a una profunda comprensión del propósito del sufrimiento. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Y le ayuda a cargar con él que da este sacramento. El sacramento de la unción, de la extrema unción, nos permite darnos cuenta que hay un sentido de mi sufrimiento, de mi sufrir. San Pedro va a decir, 1 Pedro 4:13, alegraos en cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la participación de su gloria saltéis de gozo. Todo sufrimiento que tenemos nosotros en este tiempo es nada comparado con la gloria que nos toca en el cielo. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. El sufrimiento espiritual o corporal llevado por amor a Dios es la entrada, es la llavecita de oro, como decía Pío XII, que nos abre el paraíso. Por eso no podemos dejar que el sufrimiento caiga en saco roto. No debemos hacer eso. Estamos desperdiciando enormes posibilidades de gracias. Bien, sigamos entonces con el sacramento. Antes y después el óleo nos levanta y nos da paciencia, obviamente. Nos hace desear nuestra casa celestial, el cielo. Nadie va allí si no lo desea ardientemente. Este sacramento fortalece las debilidades de nuestro amor para que así tengamos la actitud de San Pablo cuando dice en 2 Corintios 5, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos ausentes del Señor. Pero con esa seguridad nos agradaría más dejar de habitar en el cuerpo y vivir con el Señor. Es lo que decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Muero porque no muero. Estoy como encerrado. Obviamente no hay que pensarlo esto de modo literal, ¿no? Como que el cuerpo es una cárcel del alma, ¿no? Es una cuestión, una visión platónica. Somos una unidad sustancial. Pero como poéticamente Santa Teresa decía, que uno está como encerrado, ¿no? en estos hierros del cuerpo y quiere volar al cielo, como un ave, ¿no? Bien, entonces, si una vida más larga preparara al alma mejor para el cielo, entonces Dios la prolongaría por medio de este sacramento. Ahí está. Si me convendría a mí, si me conviniese, perdón, si me conviniese a mí una vida más larga para llegar al paraíso, bueno, pues entonces Dios va a permitir que por medio de la unción de los enfermos se me alargue un poco más la vida. Pero si no conviniese, esa unción de los enfermos simplemente va a purificar mis pecados, va a perdonarme las culpas, sobre todo las culpas veniales. Sabemos que las mortales se borran por medio del sacramento de la confesión. Y me prepararé para la muerte. Muerte, juicio, infierno y gloria tienen cristiano en la memoria. Yo siempre tengo presente acá, a veces lo he tenido que sacar de la vista de la gente porque a veces les da un poco de cosa, ¿no? Pero siempre tengo presente acá mi amigo Felipe, ¿no? Mi amigo Felipe dice acá una famosa frase de San Pablo, porque yo la contemplo siempre: pasa la escena de este mundo. Pasa rápido. Esta vida pasa rapidísimo, ¿no? Hay que estar preparado siempre para eso, que Dios nos pille confesados. Bien, entonces, por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. En cierta manera, es como consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Señor. El sufrimiento recibe un sentido nuevo, viene a ser participación de la obra salvífica de Jesús. Miren, les voy a contar una anécdota una vez que me pasó hace ya varios años, más de 10 años. Me acuerdo, vacaciones de verano. Me había tocado estar como de turno en la parroquia y para que vean que siempre hay que aprovechar los sacramentos. Y me tocó el servicio sacerdotal nocturno, que es cuando los curas tenemos que ir cada tanto, a veces toca una vez por mes, a cubrir, cuando llaman a un teléfono fijo, a cubrir las llamadas de urgencia de algún accidentado, una persona que está moribunda. Bueno, me tocó como a las 3 de la mañana, urgente, llaman servicio sacerdotal nocturno, padre, un enfermo, hospital, cama tanto, habitación tanto. Voy corriendo, me despierto, me levanto, me visto y voy corriendo y me encuentro en la habitación con un hombre que estaba perfectamente bien, unos 45 años, 40 años más o menos.
era un poco más grande que yo, en aquel momento yo tenía 35 más o menos, y, y me dice, no, así, llego a la habitación, estaba un hombre acostado, una mujer al lado, al lado de la cama. Entonces me dice, no, fuera, 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 cura, fuera. 3 de la mañana, yo estaba recién despertándome, ¿no? Digo, perdón, que buenas noches, que pasó, me llamando de urgencia, ¿pasó alguna cosa? No, 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 que me tienen que operar de, no sé, la vesícula, pero estoy bien, fuera, fuera, pero mire, ya que acá, le dije, ya son 3 de la mañana, me desperté para venir a verlo, aprovechemos a confesarse. No, 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 juira, juira, juira. La verdad que me fui bastante mal, ¿no? Al día siguiente, mediodía más o menos, me tocó ir de vuelta a ese hospital a ver a otro enfermo. Y por las dudas, como hacemos los curas a veces, digo, voy a pegar una vuelta, cosa que aprovechar de estar cerca de este hombre, a ver si capaz que ahora quiere recibir los sacramentos, ya que está acá. Llego a la habitación, entro, estaba con otra mujer distinta. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo vi un poco peor que la noche, que la madrugada, ¿no? No, no, estoy bien, padre, no, tranquilo, cura, vaya, tranquilo, no, 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 a ver, ustedes traen mala suerte. Digo, mire, aprovechemos, ya que estoy acá, vine por segunda vez, le digo, este, no me quiso recibir el tipo, no quiso recibir los sacramentos. O sea, no a mí, sino a Jesucristo, ¿no? Bueno, pasó todo ese día, me duermo. Al día siguiente, 7 de la mañana, toc, 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 la puerta de la parroquia, urgente. Salgo, estaba yo de turno, así que no había otro cura, ¿no? Entonces eran un viejito y una viejita. Digo, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Urgente. Padre, por favor, venga al hospital, ven urgente, el hospital, mi hijo está muriendo, mi hijo está muriendo. Entonces, era temprano, recién me levantaba. Digo, perdóneme, ¿en qué hospital está? En tal hospital. ¿En qué habitación? Tal habitación. ¿Su hijo se llama fulano de tal? Sí, me dice. ¿Lo conoce? Sí, fui 2 veces a verlo ya. Las 2 veces me rechazó. Entonces la mamá me dice, padre, ¿qué hubiese hecho Jesucristo en su lugar? Me mató, obviamente. Listo, ahí nomás, vamos nomás. Agarré el vehículo, hospital, llegué al hospital, se encontraba toda la familia alrededor de este hombre, había quedado en coma. Había otra mujer distinta al lado de la cama. ¿Qué hice? Aproveché una catequesis. Y les dije, miren, les voy a contar una cosa. Yo en la madrugada de ayer vine. Ayer al mediodía vine y lamentablemente él no me quiso recibir. Ahora se encuentra inconsciente, en coma. Le voy a dar los sacramentos bajo condición. ¿Qué significa bajo condición? Que en el caso de que estuvieses despierto y hubieses querido recibir los sacramentos, entonces te absuelvo, te vale la absolución, ¿no? Pero en el caso de que no hubiese querido recibirlos, uno no puede imponérselo. Y le dije ahí entonces a esta gente, había como 10 personas alrededor, por eso es importante rezar por él, obviamente, pero siempre aprovechar a cuando una persona está enferma, recibir los sacramentos, ¿no? Ofrecérselos. Y si uno está enfermo, aprovechar uno a recibirlos, porque quizás la unción lo puede haber salvado. Ese hombre se murió al día siguiente. Una anécdota que yo puedo contar porque la viví en carne propia, ¿no? En carne propia. ¿Cómo hay que prepararse para la unción o extrema unción? Hay que prepararse para recibirla dignamente por medio de una buena confesión, con actos de esperanza, caridad y especialmente con resignación a la voluntad de Dios. Bueno, Señor, si esto es lo que me mandaste, como decía Job, ¿no? Si me mandan los bienes y no me quejo, ¿por qué cuando me mandan los males me quejo? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, ¿no? También se ha de pedir la Santa Comunión o Santo Viático. Se le llama Santo Viático porque Santo Viático. Vía, en latín se dice camino, ¿no? Vía crucis, camino de la cruz, ¿no? Viático, Santo Viático, es el Santísimo que se da a los que se encuentran en vías de morir. Santo Viático, ¿no? ¿Quién puede administrar la extremaunción o la unción de los enfermos? Solamente el sacerdote es el ministro de la extremaunción. Cuando, por ejemplo, uno dirá, bueno, podrá haber algún caso extremo que una persona laica incluso podrá bautizar, como ya hemos visto cuando hablamos del bautismo, sí, pero en el caso de la unción de los enfermos o unción, solamente el sacerdote es ministro de la extrema unción, ni siquiera el diácono, ¿no? ¿Cuándo es aconsejable llamar al sacerdote para que visite a un enfermo? Es aconsejable llamar al sacerdote para que visite a un enfermo en cualquier enfermedad seria,
¿no? Obviamente, ¿no? Un dolor de cabeza, ay, esta emoción, no, no, seria, ¿no? Aunque no haya peligro de muerte, ya que es el deber del sacerdote visitar a los enfermos y administrarles los sacramentos que necesiten. Por eso, cuando fue el famoso 2020 con el tema del cobicho y qué sé yo, en una obra buenísima que un cura podía hacer, no podíamos quedarnos en la casa nosotros. Era ir a ver a los enfermos, aún así, a costa de nuestra vida, porque lo mejor que nos podía pasar como curas es que nos muriésemos ejercitando el ministerio. ¿Mm? Así como uno dirá, bueno, lo mejor que le puede pasar a un cura es que se muera celebrando misa, o confesando, o bautizando, o administrando el sacramento de la unción a las personas que lo necesitan, a los enfermos, ¿no? Claramente. Bien. Es peligroso y aún pecaminoso, o sea, un pecado, retrasar la extremoción por la excusa de que pueda asustar al enfermo, ¿no? La extremoción trae paz y ayuda a superar los miedos. Aún si un enfermo está asustado, es preferible estar asustado que morir sin los últimos sacramentos. Tal cual. Literal. Ah, vale, pegarse un buen susto, ¿no? Porque de hecho muchas veces pasa que, como dice Martín Fierro, no hay como un buen susto para despertar a un borracho, ¿no? Que a veces la gente se acuerda de Dios recién cuando está enferma, ¿no? Bueno, y aprovechar el sacramento, ahí está. Bien, en caso de una muerte repentina e inesperada, ¿se debe llamar igual al sacerdote? Respuesta, en caso de una muerte repentina e inesperada, siempre debe llamarse al sacerdote porque la absolución y la extremoción puede darse condicionalmente hasta 2 horas después de la supuesta muerte. ¿Por qué se dice esto? Porque cuando una persona muere, el alma y la separación del alma del cuerpo, uno no sabe exactamente cuándo se da. Si se da de modo instantáneo, rápidamente, o si se da lentamente. Y como en realidad la muerte es la desaparición de todo signo vital, ¿m? El alma probablemente poco a poco se va separando del cuerpo. ¿M? Y es por eso que la Iglesia siempre determina que al menos un rato después, un par de horas después de la muerte, incluso se puede dar el sacramento bajo condición. ¿Qué significa bajo condición? Significa bajo la condición, o sea, en el caso de que aún tu alma esté en este cuerpo, entonces yo te absuelvo. En el caso de que aún el alma no se haya separado por completo de este cuerpo, entonces yo te unjo. ¿Mm? Por eso, si apenas se ha muerto, se puede perfectamente dar la absolución o la unción bajo condición. Eso significa la bajo condición. Bajo la condición de que estuviera todavía el alma separándose poco a poco del el cuerpo. Bien, hasta acá entonces un poco el tema del sacramento de el orden, la extremoción o unción de los enfermos. Importantísimo este tema, ¿no? Muy desconocido, reitero, es un alivio muy grande. Recordemos que en todo sacramento de la unción de los enfermos hay también imposición de manos. El sacerdote, cuyas manos están consagradas, ahora vamos a ver enseguida el tema del orden sagrado, haciendo una oración por su propio poder sacerdotal, debe confiar en Dios en estas manos pecadoras. Y es por eso que no está mal que uno a un sacerdote le pida, Padre, ¿me pueden poner las manos? ¿Me puede bendecir, Padre? A veces le soy sincero, y lo digo como pecador, no como virtuoso, ¿no? A veces los sacerdotes no somos completamente conscientes del poder que tenemos nosotros los curas en estas manos, del poder de mi propia oración como sacerdote, del poder de mi propia imposición de las manos. Somos como escépticos. Y lo digo yo como pecador, no como virtuoso, ¿eh? Por a mí cada vez que me piden que imponga las manos, yo no puedo resistirme, tengo que hacerlo. Por más que no sea mi sensibilidad, yo no sea un cura a quien le salga eso de entrada. Mis manos no son mías, son de Cristo, las usa Él para consagrar también, ¿no? Y así como Él las usa para consagrar, también las puede usar para sanar, ¿no? Más aún en un sacramento, como la unción que lo dejó Nuestro Señor a los apóstoles. Y los apóstoles, después, como Santiago lo vimos, el apóstol Santiago recién en la Biblia, se viene haciendo hace siglos, ¿no? O sea, no es un invento, a esto me refiero, no es un invento de los
carismáticos esto, ¿no? Es un sacramento la unción de los enfermos, ¿no? Bien, vamos a ver entonces acá el siguiente sacramento. Poco, yo creo que casi nadie lo ha visto, o pocos lo han visto, creo, en acto, o sea, haciéndolo, que es el sacramento del orden sagrado. ¿Qué es el orden sagrado? Ese sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a los apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es el sacramento del ministerio apostólico y posee 3 grados, ¿no? El episcopado o el obispado, el presbiterado, sacerdocio, y el diaconado. Entonces el obispo, orden sagrado se divide en 3 grados: obispo, sacerdote y diácono. Bien, Cristo es el sumo sacerdote, es el que une a Dios con los hombres, es el pontífice, el puente. Pontifex, pontífice, viene de pontífice, significa puentes, ¿no? Puente. ¿Puente entre qué? Entre Dios y los hombres. Jesucristo es el puente entre Dios Padre y los hombres, ¿no? También los cristianos somos llamados sacerdotes en cierto sentido. Cristo ha hecho de la iglesia, dice primera de Pedro 2, 5, 9, un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, ¿no? Pero existen modos distintos de participar del sacerdocio de Cristo. Un sacerdocio que es ministerial, como ministro, o jerárquico, y otro sacerdocio llamado así, el sacerdocio común de los fieles. ¿En qué se diferencian uno de otro? Y esto es muy importante porque mucha gente, uno ha escuchado decir, incluso entre los protestantes también, a veces algunos católicos, no, todos somos sacerdotes. Bueno, en cierto sentido sí, en cierto sentido no. Por el sacerdocio común de los fieles, todo bautizado en sí es sacerdote. Pero por el orden sagrado, algunos participan del sacerdocio de Cristo de modo ministerial, como ministros de Cristo. El ejercicio ministerial posee en verdad el papel del mismo sacerdote Cristo Jesús y tiene la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo a quien representa. Presenta a Dios la oración de toda la iglesia y ofrece el sacrificio eucarístico. Por eso cada vez que el sacerdote en la Santa Misa dice oremos, ¿no? Y abre las manos, está intercediendo por el pueblo fiel. La oración propia, la apertura de manos es propia del sacerdote, es una oración sacerdotal, por eso en el Padre Nuestro es el cura el que abre las manos y no la gente. A veces la gente abre las manos pensando que el cura también lo hace, tengo que hacerlo yo. No todas las cosas, ¿no? Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas o el pecado, por ejemplo. Mientras que los sacramentos, ni siquiera el pecado puede impedir el fruto de la gracia. Por el sacerdocio común, los fieles tienen como función consagrar el mundo a Dios viviendo sus propias promesas bautismales. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Renunciáis a Satanás? Sí, renunciamos. Y a todas sus obras, sí, renunciamos. Y a todas sus seducciones, sí, renunciamos, ¿no? ¿Creéis en Dios Padre? Sí, creemos, ¿no? Las famosas promesas bautismales que después se renuevan siempre en las confirmaciones, ¿no? Acá hay un gráfico muy hermoso. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un cura? Cura por el cuidado de alma, ¿no? Cura, cuidado. En latín cura significa cuidado. Curas, curare es cuidado, el que cuida las almas. Un sacerdote, un sacerdos, es una persona sagrada, consagrada. Es otro Cristo, especialmente cuando actúa en persona de Cristo, administrando sacramentos. Unido a Cristo y configurado con Él, y que participa en la misión de Cristo. El sacerdote tiene que ser puente entre Dios y los hombres, ¿no? Dios y hombre separados por el pecado. Padre, Espíritu Santo, Hijo, siempre Dios. Están separados por el pecado. Esta imagen es muy buena. El trabajo de Cristo, sumo y eterno sacerdote, es reconciliar a Dios con el hombre. Por eso el Hijo reconcilia, une de vuelta a Dios con el hombre. Y el trabajo del sacerdote, que es ministro de la reconciliación, hace aquello que Dios
estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo al no tomarle en cuenta sus pecados y encomendándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Esto se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. El sacerdote intenta, como dice la imagen acá, hacer que el Hijo permanezca siempre reconciliado con el Padre y con los hombres por medio de los sacramentos, ofreciendo al Hijo, especialmente la Santa Misa, ¿no? Es muy buena la imagen, muy, pero muy buena. Es un intermediario, ¿no? El cura no es Dios, obviamente que no es Dios. El sacerdote no es impecable, aunque debiera serlo. Todo sacerdote, de hecho, el caso de que un cura vista de sotana, habitualmente, o de color negro, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque uno ha muerto para el mundo. O sea, intenta vivir solamente para Dios. Intenta dejar la vida mundana detrás. Y lo que hace lo tiene que hacer solamente para Dios. Desde una clase de catecismo, por internet, hasta ir a ver a un enfermo, hasta un bautismo. Todo tiene que ser por y para Dios. Y todo el resto de las cosas son medios. ¿Para qué? Para un fin, que es uno mismo irse al cielo, no sea cosa que uno haya ayudado como sacerdote a otras personas a ir al cielo y que después termine uno condenado, que también puede ser que uno se condene. No por ser papa, obispo, cura o monja uno tiene asegurado el cielo. Muchas veces, justamente, si bien recibe más gracias, en todo caso, por su deber de Estado, bueno, pero también tiene más responsabilidad, por lo tanto también puede tener caídas y son mucho, mucho peores, ¿no? Hay una necesidad que uno tiene siempre de rezar por los sacerdotes, ¿no? Hay una oración muy linda que me gusta que dice, danos sacerdotes santos, ¿no? Para aumentar nuestra fe, danos sacerdotes santos. Para bautizar a nuestros hijos, danos sacerdotes santos. Para casar a nuestros novios, danos sacerdotes santos. Una oración lindísima que ustedes pueden encontrar en el internet pidiendo por los propios sacerdotes. Bien, sigamos una más. ¿Quién puede ser sacerdote? Puede ser sacerdote solamente el varón que ha sentido el llamado de Cristo y que ha sido aceptado por la Iglesia. El varón. ¿Por qué? Porque hay todo un movimiento últimamente de que están buscando incluso la posibilidad, algunas mujeres, algunas feministas, de que también las mujeres puedan ser admitidas al sacerdocio. Lo que pasa es que no se puede. ¿Por qué? Porque la materia del sacramento del orden sagrado, así como la materia de la comunión, de la Eucaristía, es pan sin levadura y vino de uva, la materia, la forma es la forma o la fórmula, es la palabra de consagración. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. La materia en el orden sagrado es el varón. Un varón significa un hombre heterosexual masculino, estoy diciendo, para que se entienda bien, normal. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy por hoy no se puede evitar perder la idea del sentido común. Por eso, miren, hace algunos años, creo que fue en el año 2005, incluso el mismo Papa Benedicto XVI sacó un documento titulado acerca de la admisión a las sagradas al seminario de las personas con tendencias homosexuales. Y Benedicto planteaba en aquel momento que un varón, ¿por qué varón? Bueno, porque Jesucristo lo eligió varones, ¿no? 12 apóstoles, el sacerdocio es algo propiamente del hombre, así como el embarazo es propiamente de la mujer, bueno, es algo análogo, ¿no? Y en su momento se decía, se ha dicho, hasta el día de hoy se dice en la iglesia, que una persona con tendencias homosexuales arraigadas no puede ser admitido al sacerdocio. ¿Por qué? Porque le estás haciendo un mal primero a esa persona. ¿Por qué? Porque le va a costar mucho llevarla una vida de pureza. Claro, es como meter al lobo en el gallinero, digamos, ¿no? Si una persona homosexual entra al seminario y después... Y a su vez después por la posible o muy probable escándalo que esa persona realice después en su propio sacerdocio. ¿Hace falta ser un santo para ser cura? No. Hace falta ser varón normal. No hace falta ser santo, pero sí normal. Es por esto que yo tenía un cura amigo que cuando venía un candidato al principio a preguntarle qué estaba pensando en el sacerdocio, en la vida de seminario, qué sé yo, agarraba el cura bastante, con mucha calle, decimos nosotros acá,
Se sentaba con él y decía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sentate, tomamos un café, charlamos un poco. La primera cosa que le preguntaba, ¿no? ¿Te gustan las mujeres? No, 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 padre, no. Ah, no puedo ser cura entonces. Ah, no, sí, 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 me gustan, me gustan. Claro, ¿qué hacía el cura? El cura estaba probándolo a ver si era un tipo normal, nada más. Porque si a un varón no le gustan las mujeres, no puede renunciar a eso. Y por lo tanto no puede ser sacerdote. Si a una mujer no le gustan los hombres, no puede ser religiosa, porque no puede ejercitar la maternidad espiritual, ¿no? Hace falta gente que esté simplemente equilibrada. Y si una persona entró y se ordenó sacerdote y tiene esas tendencias, y deberá vivir esa cruz, lamentablemente. Mal por los superiores que no lo admitieron previamente, ¿no? Bien, entonces, ninguna mujer puede ser sacerdote porque Cristo no llamó a las mujeres a ejercer esta función, sino que las llama a ejercer otras funciones. Esto no significa que las mujeres sean indignas o menos aptas. En realidad, nadie es digno del sacerdocio, solamente Cristo. Es como si uno dijera, uy, Dios es feminista porque eligió a una mujer para traer al Hijo de Dios al mundo y no eligió a un varón. Es más, ni siquiera lo utilizó el varón. Disparate. ¿Cómo la iglesia va a ser machista si la Virgen María está debajo de Dios? Por otro lado, cada uno tiene una vocación, un papel específico y diferente en el plan salvífico de Dios, y ninguna vocación, por más humilde que sea, es más digna o indigna que otra. No importa. Unos se salvarán en el matrimonio, otros en la soltería, otros en el sacerdocio, otros en la vida religiosa. Ah, pero padre, San Pablo dice que es mucho mejor no casarse que casarse. Bueno, pero lo dice de modo abstracto. En abstracto, si uno quiere ponerse, obviamente que en cuanto a estado de perfección, estado de vida, la vida religiosa o el sacerdocio, abstractamente, es más perfecto que la vida matrimonial. Porque por uno vive solamente para Dios. ¿Y por qué a su vez? ¿Y por qué uno vive a ejemplo de Jesucristo? Pero es en abstracto. No significa que porque en abstracto sea mejor este, un talle muy estrecho de un saco, si una persona está muy sobrepasada de peso, no se va a poner ese traje, pues no le va a quedar. En abstracto está buenísimo, pero a mí no me queda el saco, no me queda el vestido. Es obvio esto. Una cosa es abstracto, otra cosa es concreto. Uno tiene que fijarse si para uno este estado de vida sacerdotal, por ejemplo, para mí va a ser el modo más fácil, más rápido y más seguro de llegar al cielo. Por si sirve, yo escribí un libro hace muchos años que está disponible en Internet, en Amazon, y también está disponible de modo gratuito en Internet, sobre cómo discernir la vocación sacerdotal o religiosa. Ese libro se llama así, lo pueden encontrar en Google rápidamente, con una pregunta. ¿Alguna vez pensaste? Así se llama el libro, ¿no? Escrito por el padre Javier. ¿Alguna vez pensaste? Y ahí se analizan los modos de hacer un buen discernimiento vocacional en vistas al sacerdocio o a la vida religiosa. Si a uno le interesa, o para uno mismo, o para aconsejar a alguien, puede comprarlo en Amazon o verlo en Internet de modo gratuito y descargarlo desde, desde ahí. Pregunta típica. ¿Puede el sacerdote casarse? Bueno, la iglesia llama al sacerdote a vivir célibe. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque no me molestan la mujer. No, 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 no. ¿Por qué? Ejemplo, en primer lugar, es ejemplo de Jesucristo. Nuestro Señor fue casto toda la vida. ¿Para qué? Para poder consagrarse totalmente también a las funciones sacerdotales, en favor de los fieles. La primera cosa, el cura no es que no se casa para estar más libre. El cura, en primer lugar, no se casa en la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Para qué? Para poder ser ejemplo vivo de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo de Cristo, que no quiso casarse. No es que no fuera un hombre o un varón completo y verdadero. Decidió la vida casta. Mucha gente piensa que el celibato es una ley durísima de cumplir, mientras mm, que es difícil a los laicos el vivir célibe, no lo es para el sacerdote fiel, sino que es una de sus glorias y consolaciones. Miren, les voy a decir que al principio, cuando uno entra al seminario, en mi caso habiendo conocido lo que es la vida casi matrimonial, después de 5 años y medio de noviazgo, a punto de casarme, entre los 25 años más o menos, 24, 25 años, al principio yo pensaba que iba a ser lo más difícil eso, el tema de la castidad, del otro en una mujer. Después me fui dando cuenta que
que el voto de castidad o el celibato sacerdotal no es de los más complejos, tampoco lo es el de la pobreza, quizás es el más difícil el de la obediencia. Sobre todo tener que obedecer cuando a veces te mandan cosas que son medio ridículas o injustas, ¿no? O estar en, sí, en una congregación o frente a un grupo de sacerdotes que te mandan. Mm, Ciertamente que el cura sigue teniendo tentaciones y por eso tiene que, puntualmente la castidad estamos hablando, ¿no? Tiene que cuidar mucho la vista, tiene que cuidar las conversaciones, tiene que cuidar em, su corazón, ¿sí? Pero no es el más difícil de todos, de lejos. Sobre todo cuando uno trata de tener una vida medianamente ordenada, ¿no? Entregada a las almas también, ¿no? Y si no, y una vida de oración, si no es imposible. Si no es imposible. Em, Bien. Chon, 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 chon. Estamos acá. Este detalle es importante. En el rito oriental, la iglesia también permite aceptar al sacerdocio a hombres casados. Sin embargo, ninguno que haya sido ordenado sacerdote puede casarse después de recibir este sacramento. Pero padre, va a decir, yo conozco un cura que dejó el ministerio y después se casó por la iglesia. Bueno, lo que pasa es que a ese sacerdote le levantaron, le dispensaron el voto de castidad, tuvo que firmar la dispensa, el pedido de su reducción al estado laical, para poder entonces después casarse, porque como la Iglesia Católica Apostólica Romana, desde los inicios, algunos de los apóstoles estaban casados y después fueron ordenados sacerdotes por Jesucristo. Y más adelante algunos obispos, cuando se ordenaban obispos, dejaban a la mujer, por cierto, ¿no? Por eso San Pablo dice que todos que se han casado solamente una vez, ¿no? Por una vez que enviudaron ya no pueden ser obispos, ¿no? Bueno, hemos escrito sobre este tema y hablado alguna que otra vez también en nuestro canal de YouTube sobre el tema de la posibilidad de sacerdocio, del matrimonio de sacerdotes. En el rito oriental, bizantino, en el rito armenio, copto, algunos pueden llegar a casarse, pero antes de recibir el sacramento del orden sagrado, diaconado y después sacerdocio. Pero no existe un sacerdote que siga ejerciendo sacerdocio y esté a su vez casado después de haberse ordenado sacerdote, se case después de la ordenación. No, siempre, aún en el rito oriental, primero se casan y después son ordenados sacerdotes, ¿no? Bien, esto es una prerrogativa que viene de los ritos orientales. En la Iglesia Católica Apostólica Romana de rito latino, el celibato es obligatorio y a su vez es lo más conforme a la tradición apostólica. Un tema acá en el cual no voy a entrar ahora. Hay un artículo interesante en nuestro sitio, que te la cuenta en .org, sobre el tema del celibato sacerdotal desde los orígenes apostólicos. Bien, ¿por qué digo todo esto? Quiero poner un ejemplo, una anécdota más. Es que cuando yo estaba estudiando en Roma tuve compañeros ucranianos en el seminario que ellos eran célibes, ¿no? Habían elegido el celibato porque ellos podían también elegir el matrimonio. Y me contaban que siempre que en Ucrania se van a confesar, las personas siempre eligen confesarse con un sacerdote célibe y no con un cura casado, aun cuando está prometido en aquella parte, en el rito bizantino. ¿Y por qué? Porque la gente decía, bueno, ¿qué me voy a confesar yo con este cura si está haciendo lo mismo que yo hago con mi mujer o con mi familia, ¿no? Y después están todas las razones de conveniencia. O sea, lo primero decíamos, ¿por qué celibato? Por Jesucristo, por Jesucristo. Pero después la conveniencia. Imagínense si un cura misionero tiene que ir a misionar a China, a evangelizar a lugares paganos, tiene que llevar toda la familia completa, es un caos, ¿no? Tiene que estar alimentando a su mujer, a sus hijos, y no puede estar dedicado, no puede tener el corazón dividido. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? O bien con los curas casados en ritos bizantinos o orientales, o con los pastores protestantes. Tienen el corazón dividido, lamentablemente. No pueden dedicarse a todo. Obviamente es una analogía, una mala comparación lo del pastor protestante con la del cura católico oriental, ¿no? Bien, ¿cuáles son los efectos de la ordenación sacerdotal? Los efectos de la ordenación sacerdotal son, primero, un aumento de la gracia santificante. Algunos hablan de que el sacerdote, en el momento mismo de su ordenación, recibe un ángel de la guarda más por el, el trabajo que va a tener que tener, por las tentaciones que va a tener que sufrir, ¿no? Bien,
El segundo efecto es la gracia sacramental por medio de la cual el sacerdote tiene la ayuda constante de Dios en su sagrado ministerio, ejerciendo ministerio, ¿no? Recibe a su vez también ese triple munus, el munus santificandi, la carga de santificar las cosas, el munus regendi, la carga de gobernar, una parroquia, una comunidad, lo que fuera, y el munus docendi, ¿no? ¿Qué significa docendi? La carga de enseñar, docendi, docendi, docencia, ¿no? El cura tiene que regir, tiene que eh, santificar por medio de los sacramentos y tiene que enseñar esos propios sacerdotes. En tercer lugar, como efecto, recibe un carácter como el carácter sacramental del bautismo, ¿no? Que configura con Cristo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de la iglesia. Y este carácter, este sello indeleble que queda marcado en el alma, no se borra ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el purgatorio, ni en el infierno. No se borra ni siquiera si el cura dejó los hábitos. Por eso un sacerdote que dejó los hábitos, que se fue con una mujer o se fue con quien sea o solo, dejó el ministerio, fue suspendido, lo que sea, y se encuentra ante una persona que está en peligro de muerte, puede absolver válidamente, en ese caso, la persona está moribunda, aunque él esté suspendido, ¿no? Porque tiene un carácter, un sello indeleble que no se borra, ¿no? ¿Cuáles son los principales poderes sobrenaturales del sacerdote? Los principales poderes sobrenaturales son convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo durante el santo sacrificio de la misa y perdonar los pecados en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la confesión. Nadie más puede hacer esto. El sacerdote confiesa y absuelve en nombre de Cristo. El sacerdote consagra el pan y el vino en cuerpo y sangre del Señor. Nadie más lo puede hacer. Bien, voy a terminar ahora con un texto muy hermoso de un gran escritor argentino llamado Hugo Wast. El texto se llama así, Cuando se piensa, y es justamente dedicado a lo que es un sacerdote. Dice así el texto: cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores, y fue el convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre para alimentar al mundo. Y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando se piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo. Y lo que él desata, en el mismo instante lo desata Dios. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino. Cuando se piensa que eso puede ocurrir porque están faltando las vocaciones sacerdotales, y que cuando esto ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra, como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla. Y las gentes gritarán de hambre y de angustia, y pedirán ese pan, y no habrá quien se los dé. Y pedirán la absolución de sus culpas, y no habrá quien las absuelva. Y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos
y ninguno puede reemplazarlo a él. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey, y que no es un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí repitiendo el mayor milagro de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotase como una vara de nardo una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que se reflejaba en las leyes. Uno comprende que el peor crimen que puede cometer alguien es impedir o desalentar una vocación. Uno comprende que provocar una apostasía es ser como Judas y vender a Cristo de nuevo. Uno comprende que si un padre o una madre obstruyen la vocación sacerdotal de un hijo, es como si renunciaran a un título de nobleza incomparable. Uno comprende que más que una iglesia, más que una escuela y más que un hospital, es un seminario o un noviciado. Uno comprende que dar para construir o mantener un seminario o un noviciado es multiplicar los nacimientos del Redentor. Uno comprende finalmente que dar para costear los estudios de un joven seminarista, de un novicio, es allanar el camino por donde ha de llegar al altar un hombre que durante media hora cada día será mucho más que todas las dignidades de la tierra y que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo, sacrificando su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo. Hugo Wasto, cuando se piensa. Un hermoso texto acerca de lo que es la vocación sacerdotal. Terminamos con esta clase número 28 de Catequesis para Bárbaros, la unción de los enfermos, el orden sagrado. Los espero Dios mediante en la próxima clase. Acuérdense que en breve estamos terminando y Dios mediante podemos hacer el examen. Para terminar les voy a dar entonces la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga mucho. Si Dios quiere, hasta la próxima. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.